Hermanos, muy buenos días a todos también. Me alegra poder saludarles en esta mañana y poder alabar a nuestro Dios, poder seguir alabándole por lo que Él es. Ahorita veíamos a Jehová como nuestro pastor, pero también poderle alabar a Él porque ha sido nuestro noble sostén durante todo este tiempo, aquel que nos ha sostenido económicamente, espiritualmente. Él nos lo brinda absolutamente todo y por eso le invito a que ahí desde su casa, con su familia, con quien esté, podamos alabar juntos a nuestro Señor. Fría, tiene paz, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Que en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Amén, mis hermanos. Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos, cordialmente a cada uno de ustedes. Buenos días, pastor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias Buenos a Dios días. porque podemos estar reunidos así, en la misericordia del Señor. Qué bueno que ustedes están bien, qué bueno que el Señor nos ha bendecido grandemente. Qué bueno eso. Queremos tener este lindo tiempo de compartir la palabra, pero también de orar, de aprender de la palabra de Dios en esta mañana. Así que espero que el Señor nos hable completamente a nuestras vidas y a nuestro corazón. Me gustaría antes compartir un motivo de oración para cada uno de ustedes. ¿Me están escuchando? Si es así, dígame que sí. Sí, señor. Perfecto. Sí, Le ruego señor. que usted apague su micrófono para que solo se pueda escuchar el mío o Julito. Para que solo se pueda escuchar el mío nada más, Julito. ¿Listo? Quiero pedir sus oraciones en esta mañana a nuestra hermana Mireya. Anote por ahí nuestra hermana Mireya, su esposo Guillermo. Nuestra hermana Mireya ha venido un poquito delicada, bastante enfermita, ya lleva por lo menos, no sé, 4 o 5 días, bastante enferma. Incluso la han ido a ver a la casa, no se sabe qué es lo que tiene, ese es el problema. Y en estos momentos
salió para la Clínica Colombia, ya su situación es bastante difícil. Entonces, quiero que oremos en esta mañana por nuestra hermana Mireya. Ella nos ha pedido que oremos por ella. Así que le voy a pedir, por favor, que incline su rostro para poder orar por ella, por nuestra hermana Mireya, que Dios le dé sabiduría a los médicos, le ayude, que Dios permita que podamos saber qué es lo que ella tiene realmente y que el Señor nos guíe y nos dirija a ella también. Así que oremos por nuestra hermana Mireya durante el día, por favor, estemos orando por ella, para que el Señor en su misericordia ella pueda descubrir los médicos qué es lo que tiene. Nuestra hermana Mireya y nuestro hermano Guillermo, como le digo, ellos van rumbo a la Clínica Colombia, entonces oremos por ellos. Padre, queremos orar por nuestra hermana Mireya, específicamente como iglesia. Nos reunimos, Señor, para orar por ella, interceder por ella, clamar por ella. Señor, que tú le des sabiduría a los médicos para que puedan descubrir qué es lo que ella tiene. Tú eres el doctor de doctores y pedimos, Señor, tu sabiduría. Oramos para poder apoyarla en oración, como también en todo lo que ella necesite. Oramos por Guillermo y toda la familia, Padre. Gracias en esta mañana porque podemos reunirnos así como iglesia. Padre, aunque los templos, los edificios están vacíos, tu iglesia está llena. Porque, Señor, seguimos adelante porque ni el mismo infierno prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, queremos también pedir sus oraciones, sabiduría para las autoridades de este país. Se viene una decisión del 27 en adelante, ¿qué va a pasar? Queremos pedir sabiduría para el gobierno, para las autoridades, para la alcaldesa, que Dios guíe y dirija, porque realmente se tiene que buscar el equilibrio, la balanza entre primero la salud o el tema de lo económico. Entonces tenemos que orar por sabiduría. La Biblia nos manda a orar por sabiduría. Que yo no soy de ese partido político. No estamos hablando de política. Estamos hablando de cristianismo, de Biblia, que nos manda a orar por nuestras autoridades. También ore por nosotros, de acuerdo a lo que las autoridades vayan diciendo. Ahí tenemos que ver también el tema de la iglesia. ¿Cuándo podremos volver a congregarnos otra vez ahí en nuestro templo? Esperaremos y que Dios nos dé sabiduría a nosotros también. No se olvide que la escuela dominical sigue de adultos. Hoy tenemos nuevamente ahí en la página de Facebook lo que es el libro de Mateo. También les aviso a los hermanos que no han podido entrar por Zoom, es que este paquete, que saben que paquete no se puede decir en nuestra iglesia por lo de paquete chileno, este Zoom simplemente es para 100 personas. Entonces, hay dos alternativas para aquellos hermanos que no pudieron por Zoom, que es lo que es YouTube y lo que es Facebook Live. También los saludamos a ellos, les amamos y veremos cómo poder ir mejorando todo esto. Mis amados hermanos, agradezco a los hermanos realmente que se preocupan por esto, que nos ayudan con esta tecnología. Yo realmente me saco el sombrero porque es muy difícil esto y estamos aprendiendo. Entonces, oremos por eso también, por nuestras autoridades, nosotros y los hermanos de nuestra iglesia. Quiero decirle, para que usted sepa, seguimos ayudando y apoyando a hermanos que económicamente han estado mal, debido a que quedaron sin trabajo o que no les alcanzaron a pagar. A algunos le redujeron el sueldo a la mitad, otros no han podido ir a trabajar. ¿Cuánto cree usted que hemos ayudado más o menos? La iglesia ha pasado grandemente los 7,5 millones de pesos, los 8 millones de pesos en ayuda a ofrenda a hermanos que no tenían para comer, que ya se le estaba acabando el mercadito, que ya llegaban algunas cuentas y ellos no han podido trabajar. Hermanos, yo soy del principio de ¿qué sacamos con tener tanta plata guardada en un banco si hay hermanos que no tienen que comer o no tienen cómo hacerlo? Entonces pedimos sabiduría para el liderazgo de la iglesia para poder tomar esas decisiones de apoyar y ayudar correctamente a hermanos. Dios ha provisto, Dios ha abierto puertas y animo a los hermanos que están ofrendando a través de la cuenta de nuestra iglesia, que lo sigan haciendo en medida que puedan. No se olvide que la prioridad en estos momentos
es su familia, también sus gastos, sus cuentas, pero también si usted siempre guarda mensualmente su ofrenda o su diezmo, hágalo, deposítelo en la cuenta de la iglesia. Hemos habilitado también otra cuenta para que se puedan hacer transacciones. Nuestro administrador, nuestro hermano Omar Jaramillo, ha tenido bastante trabajo en eso, en enviar a cuentas de hermanos, hasta por efecto estamos enviando ofrendas. Así que si usted tiene su ofrenda guardada, la tiene ahí bien doblada, busque la forma, porque no la estamos invirtiendo en otra cosa que no sea la ayuda para nuestros hermanos. La Biblia dice, ¿qué sacas con decir que amas a tu hermano, pero si no lo demuestras? En Primera de Juan. O sea, ¿qué sacamos con amar de palabra? ¿Qué sacamos con tener dinero guardado? Sí estamos administrando y queremos pedir sus oraciones para eso. Yo espero que en esta mañana los puedo ver en esta mañana, no me pueden tumbar, como se dice acá en Colombia, o pasar gato por liebre. Yo necesito que en esta mañana me muestre su Biblia. A ver, está por ahí porque vamos a estudiar la Biblia en esta mañana. Eso, muy bien. Los fariseos de la primera fila siempre muestran sus Biblias, como decimos nosotros. Estamos revisando acá, mis amados hermanos. Vamos a ir a escuchar la palabra en esta mañana. Vamos a oír la voz de Dios. No es que yo sea Dios, sino que simplemente vamos a escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón como pastor de esta iglesia. Junto al grupo de diáconos estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Siempre preguntamos, Señor, en tu soberanía, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para tu iglesia en este tiempo? ¿Cuál es el desafío para todos nosotros en este tiempo? Y estoy absolutamente seguro que Dios lo va a mostrar. Ahí tienen pantalla, ya hemos ido avanzando, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Esta es la nueva traducción viviente, solo este versículo estará en la traducción viviente. Vamos a leerlo todos juntos. Yo sé que usted lo lee ahí en su casita y el único micrófono que está habilitado es el mío, pero vamos a leerlo, si lo puede leer de la pantalla, es la nueva traducción viviente de este versículo que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, ¿ya? A los hermanos de Filipos les escribió este versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 10, y después de que lo leamos, vamos a orar pidiendo al Señor su bendición. 1, 2 y 3. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Julito, todavía escucho algunos micrófonos de hermano, parece que algunos todavía no están abiertos para que tú puedas chequear eso. Padre, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Habla a tu iglesia. Estamos viviendo momentos tan especiales, tan hermosos en tu soberanía, Señor, que tú como iglesia nos has permitido vivir. Señor, queremos preguntar, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros como iglesia? Señor, para cada uno de nosotros queremos aprender. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Saludamos a nuestra hermana Angelita, señora Daliri, seguimos orando por ella, como también por nuestra hermana Mireya, ahí en la clínica con Guillermo, que tú les cuides, les protejas, les bendigas y que sigamos orando por ellos. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, aquí su deseo es conocer más a Cristo. Ahora, si yo le muestro una imagen a usted, ya que viene, Julito no la puedo pasar ahora, ahí sí. Usted me dirá, ¿conoce ese lugar? ¿Lo alcanza a ver bien? No vaya a decir que es Bucaramanga, no vaya a decir que es el norte de Santander o de la Sierra Nevada. No, no es. Este es un lugar muy especial que está en las ruinas nada más hoy en día. Pero hace muchísimos años atrás, un hombre se paró en ese lugar. Ese era un lugar público donde se juntaban las personas de esa ciudad, de ese lugar, a escuchar, a hablar, a opinar, a discutir acerca de distintas situaciones. Pero hace muchos años atrás, un hombre se paró en ese lugar. Le tengo otra vista de ese lugar, es el mismo, pero visto desde otro lugar.
Esas son las ruinas nada más de ese lugar. No se olvide, un hombre hace muchos años atrás se paró en ese lugar, se paró en este lugar para predicar, para exponer la palabra de Dios. No le voy a decir el lugar porque ahora, con la lectura bíblica, usted solo se va a dar cuenta cuál era ese lugar. Si tiene su Biblia, vaya a Hechos capítulo 17, por favor, a Hechos capítulo 17. Lo espero, aunque los versículos están acá, y hay unas partes resaltadas en un color, y no es porque son más importantes que las otras palabras. No, son detallitos que usted quiero que vaya viendo para poder ir entendiendo la predicación de esta mañana. Hechos 17:15. Y los que se habían encargado de conducir de Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya van 2 veces que aparece la palabra Atenas mencionada, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga. Primer lugar donde Pablo discutía. La palabra discutía no es que peleaba, no. La idea es que él predicaba el evangelio y defendía su fe con los judíos piadosos y en la plaza cada día con lo que concurrían. Fíjese que ya van 2 lugares que la Biblia nos menciona donde el apóstol Pablo predicaba el evangelio, enfrentaba a las personas y defendía su fe. Ahora pasamos al versículo 18. Y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? La palabra palabrero es charlatán, ese hombre que habla y habla sin sentido. Y unos decían, y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Ese es el lugar donde usted vio las primeras fotos. Está ubicado en Atenas y es el Areópago y es un lugar público, de discusión pública, en donde los predicadores o los filósofos iban a exponer sus creencias y sus enseñanzas, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. ¿Ya? Sigamos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eran tan idólatras, estaban tan metidos en la idolatría, tenían tantas estatuas, tantas imágenes, que hasta había un estante, vamos a decirlo así, donde había una inscripción que decía al Dios no conocido y no había nada arriba. Al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Puede ser quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el quien da a todos, ¿qué cosa? Vida. El Dios creador es el que da todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 26 que acabamos de leer. Y les ha prefijado, ¿qué cosa? El orden de los tiempos. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte, imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le pide por favor a todos los hombres que se arrepientan. ¿Dice así? No. Dios manda, Dios exige, Dios ordena que todos los hombres en todo lugar, ¿qué deben hacer? Arrepentirse. Dios manda que todos los hombres deben arrepentirse. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mi amado hermano, el Dios Todopoderoso, aquel que es juez, un día juzgará. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, salió de ese lugar público del Areópago. Pero miren lo que pasó con la predicación de la palabra. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La palabra de Dios nos dice que Pablo estaba en Berea. Está viendo el mapa, ¿no? Pablo estaba en Berea. Pero ahí, primero estaba en Tesalónica, luego fue a Berea. Y de Berea se trasladó hacia Atenas. Este fue el viaje que hizo el apóstol Pablo desde Berea a Atenas. ¿Y por qué tuvo que salir desde Tesalónica y de Berea? Porque los judíos se levantaron y querían golpearlo y querían matarlo. Por eso se trasladó a Berea. Los de Berea siempre son reconocidos porque son hermanos estudiosos de la Biblia. Entonces, estaba Pablo ahí y llegaron los de Tesalónica persiguiéndolo y nos dice la Biblia que en ese momento Pablo se trasladó a Atenas, donde esperaba a Silas y a Timoteo. Fíjese lo que dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjese que Pablo estaba allí en Atenas, esperando a Silas y Timoteo, pero mientras esperaba, Pablo se daba sus vueltecitas por ahí, caminaba por ahí, y dice la Biblia que su espíritu se enardecía, su celo por las cosas del Señor, se inquietaba, se molestaba, se sentía mal viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y la Biblia dice que probablemente estas eran las imágenes que el apóstol Pablo veía en Atenas mientras pasaba. El gran templo de Partenón, que hoy día todavía quedan algunas partes de eso, dentro estaba la diosa hecha de oro llamada Palas Atenea, que ahí tiene usted la imagen. Ella era llamada la diosa de la sabiduría. Luego estaba Zeus, no podía faltar Zeus, el dios de dioses. También estaba la imagen de Augusto César, también lo adoraban. Y estaba también, ahí están las ruinas de un templo que se llamaba el Templo de Erección. Ahora, eso era lo que Pablo veía. Por eso su espíritu se enardecía, por eso se molestaba. No sé si le habrá pasado a usted cuando va a un lugar turístico y lo llevan a visitar un lugar que usted dice, bueno, ¿yo por qué llegué? ¿Sabe dónde me pasó? Cuando estuvimos en México, me tocó ir a lo que es la Catedral de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, en México, en Ciudad Capital. Yo no quería ir pero estaba dentro del tour al cual me llevaron a las pirámides y yo no sabía y llegamos y entramos ahí. ¿Sabe, mi hermano querido, lo que se siente en ese lugar? Yo pensaba en Pablo, cómo uno se siente incómodo al ver tanta idolatría.
Es increíble. Y Pablo, eso era lo que sentía en la ciudad de Atenas. Era tanta la idolatría que Atenas tenía dos grandes problemas, dos grandes pecados que la consumían. ¿Cuál era uno de ellos? La idolatría. Lleno, pero lleno de idólatras, de estatuas, de imágenes. Y lo segundo que mataba a Atenas era las filosofía. Se ponían en las plazas públicas y en el aerópago se ponían a discutir acerca de filosofías. Ahora, mi amado hermano, es lo que estamos viviendo hoy en día. La idolatría es increíble y las filosofías es increíble. No se olvide lo que le vengo diciendo. Usted en este tiempo escuchará de todo. Cuidado, cuidado con escuchar cosas que usted no tiene que escuchar. La Biblia nos dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Me llamó la atención esa palabra religiosos. Eran idólatras, pero también eran religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire ahí abajito en su pantalla cómo están divididas estas frases, al Dios no conocido. Vosotros adoráis sin conocerle. Mírense cómo se produce esta trilogía de palabras. Al Dios no conocido. Vosotros adoráis sin conocerle. Fíjese, ¿cómo se puede adorar a alguien que uno no conoce? ¿Cómo usted puede adorar a un Dios que no conoce? ¿Cómo puede levantarle una imagen o algo si usted ni siquiera lo conoce? Mis amados hermanos, nos dice el versículo 23, pero en la Nueva Traducción Viviente, quiero que lo vea ahí, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido, sea el que sea. Este Dios, dice Pablo, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo hablo. El título de la predicación de esta mañana se llama Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pero ¿por qué, pastor, usted dice tener esta predicación en este tiempo? Porque eso es lo que hoy se está viviendo en la iglesia de Jesucristo. Al Dios no conocido. No se conoce profundamente al Dios que nosotros tenemos. No se sabe cómo Él actúa, no se sabe cómo Él piensa, no se sabe sus decisiones. Muchas personas van a la iglesia, adoran a Dios, alaban a Dios, cantan a Dios, sirven a Dios, pero no lo conocen en la profundidad como debe conocerse. Fíjese nuevamente, al Dios no conocido, vosotros adoráis sin conocerle. Vivimos en una etapa en donde la iglesia de Cristo adora a un Dios que no conoce. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, yo conozco a Dios? Yo conozco a Dios. La iglesia de Cristo sirve a un Dios que no conoce. La iglesia de Cristo alaba a un Dios que no conoce. La iglesia de Cristo anuncia a un Dios que no conoce. ¿Cuántos hermanos hoy en día, personas, llamémosles así, están terriblemente asustados con la situación que se está viviendo? Inquietos, temerosos, dudan, no saben qué estará haciendo Dios, qué va a hacer Dios. Todas esas inquietudes y preguntas vienen porque usted o yo no conocemos a Dios. No sabemos cómo Dios actúa. No sabemos la decisión que toma. ¿Por qué? Porque este libro no es parte de nuestra vida. Y quizás usted me está diciendo esta mañana, pastor, pero yo leo, ¿sí? Pero capaz que lee sin entendimiento. Porque una cosa es leer como un libro, otra cosa es leer la Biblia con entendimiento. Entendiendo, pidiendo al Espíritu Santo que Él
nos haga entender cómo Dios actúa y cómo Dios obra en estos tiempos. Usted tiene en pantalla que hoy estamos llenos de todos los recursos bíblicos que podamos tener. Tiene Biblias de estudios. Está la Biblia de estudio explicada. No solamente de estudio, sino que se la explican. Tenemos YouVersion. Si yo preguntara cuántos tienen YouVersion en sus celulares y leen, la mayoría dirá, claro, por supuesto que sí. ¿Cuánta cantidad de libros tenemos hoy en día? Tenemos la BBN. Tuve que poner la BBN porque si no nuestro hermano se enojaba. Entonces tuve que decir, tenemos la radio. Tenemos la Biblia de Estudio MacArthur, tenemos la Biblia Tibla Hayek, tenemos Aviva Nuestros Corazones para las Mujeres. Y esto no es una crítica a esto. Tenemos logos de estudio. Tenemos tanto, pero en realidad conocemos tan poco a nuestro Dios. Conocemos tan poco a nuestro Dios. Por eso muchos se asustan hoy en día. Por eso muchos están intranquilos. No conocen a su Dios. No tienen idea de cómo Dios actúa. Muchas personas hoy en día dicen, ¿qué estará haciendo Dios? Y decimos a veces, Dios es soberano. Pero ¿usted sabe lo que significa que Dios es soberano? Que Él toma decisiones sin preguntarle a nadie. Que Él toma decisiones a la hora que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y no tiene por qué dar ninguna explicación. Ese es el Dios que nos muestra la palabra. Y fíjese, no sabemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Leemos, pero no meditamos y no entendemos y no comprendemos. No sabemos cómo Dios actúa. Y ahora Dios, ¿por qué se le ocurrió permitir esto? Mire, nosotros encerrados. ¿Ha visto usted a lo largo de la Escritura cómo su Dios actúa? Me encantó una frase que escuchaba ayer en un audio que alcanzábamos a escuchar un poquito con mi señora y con mis hijos. A veces Dios toma decisiones y no toma en cuenta los sentimientos. Dios toma decisiones. No sabemos las decisiones de Dios. No sabemos a veces el carácter de Dios, cómo es nuestro Dios. No sabemos a veces, o sí lo sabemos, pero lo escondemos, lo que hace enojar a Dios. Nosotros hacemos cosas que hacen enojar a Dios. Y nosotros creemos, bueno, Dios ni sabe lo que nosotros estamos haciendo. Más de alguno quizás está en un pecado abierto y dice, bueno, no importa, no me ha pasado nada. Agradezca que no le ha pasado nada, porque eso me habla de la misericordia de Dios para usted. Y lo que agrada a Dios. No sabemos a veces lo que agrada a Dios. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Sabe de algún personaje en la Escritura, usted, levántame su mano si lo sabe, que la Biblia dice que agradó a Dios? Que él vivió una vida que agradó a Dios. ¿Sabe usted qué personaje de la Escritura es? ¿Y en qué lugar de la Biblia está? Bueno, ¿y eso a mí qué me sirve? Por supuesto que me sirve. ¿Sabe por qué me sirve? Porque es un ejemplo para mi vida. Bueno, se lo voy a decir. Hebreos 11:5. Su nombre es Enoc. Escuche. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque los traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana a usted, mi amado hermano. ¿Usted realmente conoce a Dios? ¿Sabe quién es su Dios? Y en esta época en donde usted más necesita conocer a su Dios, más tratar con su mente finita de entender y conocer cómo su Dios actúa, las decisiones que Él toma, su carácter, lo que lo hace enojar a Dios, lo que a veces hace que el juicio de Dios actúe sobre la vida de este mundo y sobre su iglesia también. A veces nosotros tenemos una imagen de Dios muy distorsionada. Nos parecemos a los atenienses, al Dios no conocido. Y alabamos y adoramos a Dios. Mire estos detalles.
El no conocer a Dios me lleva a decir cosas que no son bíblicas. Y a veces decimos cosas que uno se agarra a la cabeza, algunos, y dice, no, ¿cómo va a decir eso? Porque no conocen a Dios. Hoy todos los falsos profetas, algunos, los que venden milagros, los que venden sanidades, todos están escondidos porque Dios los avergonzó, Dios los humilló. Porque no conocen a Dios. Ellos tienen un Dios a su manera. ¿Cuántas veces usted ha dicho cosas que no son bíblicas? Yo escuché alguna vez una persona que me decía, uy, qué suerte. ¿Qué suerte? Uy, sí, qué suerte que me salió esto. Y algunos se despedían de mi suerte, pastor. Mi hermano, la suerte no existe. Es Dios quien gobierna y dirige las cosas. El no conocer a Dios me lleva a hacer cosas que no debo hacer. Dios ha explicado claramente en su palabra que hay cosas que nosotros, como cristianos, no debemos hacer. ¿Cómo pueden haber personas hoy en día que se llaman creyentes y mienten abiertamente? ¿Cómo puede ser que haya personas que se llaman creyentes y hacen negocios ilícitos, que están en adulterio, que están en fornicación? ¿Cómo pueden decir yo conozco a Dios si Dios dice que esas cosas no se deben hacer? Hay personas que están peleadas por años, no piden perdón, son orgullosos. Pero yo soy cristiano. Cuando Dios dice, pide perdón, eso no se hace. El no conocer a Dios me lleva a escribir cosas que no debo escribir. Uno lee a veces cosas en Facebook, en Twitter, de hermanos y dice, cosas totalmente antibíblicas, que se contradicen con su fe y lo que la Biblia dice. A veces ponemos cosas que no son bíblicas. El no conocer a Dios me lleva a querer servir a Dios a mi manera. Total, es para Dios, decimos. Pero Dios ha puesto requisitos para aquellas personas que quieren servir a Dios. Y algunos se agarran de versículos y dicen, sí, total, es para Dios, yo lo puedo hacer. Dios dice, no. El no conocer a Dios me lleva a no entender los tiempos de Dios. Y finalmente, el no conocer a Dios me lleva a querer enseñar su palabra sin su aprobación. Métase a Facebook, métase a Instagram, métase a YouTube y usted encontrará miles de predicadores. La pregunta es, ¿cuántos de ellos están aprobados por Dios? ¿Cuántos su palabra les da el aval? ¿Cuántos Dios dice, de acuerdo, estoy contigo? Y muchos no saben, o muchas no saben, que les pasa como a Sansón, que Sansón quería seguir usando su fuerza, y la Biblia dice que Sansón no sabía que Dios ya se había alejado de él. Todas estas cosas que hemos puesto acá es porque no conocemos a Dios, no leemos su palabra, no meditamos. No entendemos cómo nuestro Dios actúa, lo que Dios pide, lo que Dios quiere, lo que Dios no le agrada. Por eso Dios nos dejó su libro en su palabra con instrucciones específicas. Y yo quiero poner rápidamente, hoy no creo que alcance esta predicación a terminar, quiero ponerle algunos ejemplos de no entender lo que la palabra de Dios dice. Salmo 91:3. Y las mujeres se reunían esta semana, mi esposa se reunió con algunas mujeres, aquellas que quisieron estar, para el Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Listo? El coronavirus no me toca. El virus no me va a tocar porque aquí dice que Él me librará de la peste destructora. ¿Listo? Yo puedo salir sin tapaboca, o si este versículo me lo aprendo de memoria, es como mi escudo, o si yo lo puedo anotar y lo pongo en la puerta de la casa. Mi hermano, eso no es tender a Dios, no es conocer a Dios. Y usamos este Salmo 91, hoy es el Salmo del amuleto.
que si yo me lo memorizo, el virus no me toca. Un día me subí a un taxi, creo que no sé si era en Chile o en Colombia, yo les he contado, creo que fue en Chile, y apenas me subo al taxi, veo la Biblia abierta y el Salmo 91, y yo dije, el chofer es cristiano probablemente. Capaz que la carrera me va a salir gratis si le digo que soy pastor. Y no me pude aguantar las ganas y le dije, perdone, ¿usted va a alguna iglesia? No. Perdone, ¿usted es cristiano? No. Y entonces, ¿por qué tiene la Biblia abierta ahí en el Salmo 91? Para la suerte, me dijo. Así suben más pasajeros. Así son muchos creyentes hoy en día. No entienden la escritura, no la estudian, agarran pasajes y ¡cling! El Dios genio, el Dios que me protege, el Dios que va a cumplir todos mis sueños. Sí, Dios me protege. Mire lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. El diablo no me toca. Lero, no me puede tocar. Le hago una pregunta. ¿Hay ejemplos en la Biblia donde Dios dio permiso para que el diablo tocara personas? Sí, sí. Pregúntale a Job. Pregúntale a Pedro. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para moverte, pero oraré por ti. Y Jesucristo, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo en Mateo 4 para ser tentado por el diablo, mi amado hermano, el maligno no me toca a menos que Dios le dé permiso. Entonces, a veces nosotros no entendemos cómo nuestro Dios actúa. A veces no sabemos cómo Dios, las decisiones de Dios, y decimos cosas que después hacemos celoso. Segundo ejemplo, miren, todos aquellos que quieren servir a Dios. Total es para Dios. Yo quiero servir a Dios y estoy en adulterio. Quiero servir a Dios y estoy en pecado. Mire lo que veíamos la semana pasada, el día miércoles, acerca de Esteban, el primer diácono de la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ayúdeme. ¿Para qué? Para servir las mesas. Se necesitaban hombres para servir las mesas. Lo vuelvo a repetir, para servir las mesas. No estamos hablando de predicadores, no estamos hablando de discipuladores, no estamos hablando de personas que abren el culto. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué cosa? Miren los requisitos para servir mesa. ¿Cuál es el primer requisito? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pregunta, ¿cuál trabajo? Servir las mesas. Y así nosotros a veces queremos servir a Dios en pecado, lo hacemos irresponsablemente, lo hacemos, es porque no conocemos lo que la Escritura nos dice y lo que Dios desea y lo que Dios nos pide. Vamos al tercer ejemplo. Hoy en día se ha levantado un grupo de predicadores y predicadoras. Qué bueno que se ha levantado. Qué bueno que se ha levantado. Que Dios los use grandemente. Pero no es llegar y abrir la palabra y predicar. Esto no es un libro cualquiera, no es el Quijote de la Mancha. Este no es una novela de Corín Tellado, si llegó a escuchar alguna vez eso. Mire lo que dice acá para aquellos que quieren predicar la palabra públicamente, que quieren enseñar la palabra públicamente. Pablo le dice a Tito, presentándote tú como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza de la palabra, ¿qué debes tener? ¿Me ayudas? ¿Qué debes tener? Integridad y seriedad. ¿O va a enseñar la palabra o tiene que ser perfecto? No, nadie será perfecto, allá arriba en el cielo sí. Pero hoy en día se levantan personas en YouTube, en Facebook, en Zoom, y abren la palabra y predican viviendo vidas de pecado, estando mal en su matrimonio,
no teniendo vidas devocionales, no siendo personas íntegras. Total, es enseñar la palabra, no hay ningún problema. Y es por esa razón que a veces la iglesia está como está, porque no se toma con seriedad e integridad lo que es la enseñanza. Pastor, ¿usted es el único habilitado? No, yo no soy el único habilitado. Pero hermano querido, usted supiera, me da temor y terror cada vez que tengo que enseñar la Biblia, porque un día le tendré que dar cuentas a Dios. Es por eso que la ignorancia bíblica llega a unos puntos. Me gustó esta conversación que tuvo un pastor con una hermana. La hermana le preguntó al pastor, le dijo, estoy viendo una serie cristiana en televisión y aparecen algunos personajes que no son bíblicos. Y esto puede traer confusión a creyentes que no estudian la palabra de Dios. Esa es la pregunta que hizo la hermana. Estaba viendo una serie aparentemente cristiana. ¿Listo? Y el pastor le dice, gracias por tu señalamiento, muy atinado. Y me encantó esta respuesta, pero la realidad es el que no estudia, no conoce la palabra de Dios, vive en un estado de continua confusión. Claro, esa persona, cualquier bus le sirve, porque no sabe para dónde va. ¡Uy! Vinieron los testigos de Jehová. Pasen, hermanos. ¿Cómo extrañan los testigos de Jehová uno que les golpeen la puerta y los venga a visitar? Han hecho muchas bromas con ellos. ¡Ay! Los mormones. Qué lindo que son nuestros hermanos los mormones. ¡Ay, qué lindo que son estos hermanos de Cash Luna, el apóstol Maldonado! Si todos somos iguales. Eso le pasa porque no conocen a su Dios. No saben quién es su Dios, lo que Dios, cómo actúa, cómo piensa, cómo Él obra. Y lo principal, las decisiones que Dios toma. Dios toma decisiones en su soberanía y a veces toma decisiones que muchos de nosotros decimos, ¿pero cómo? Pero son decisiones de Dios. Mira lo que dice acá Romanos 1:21. Romanos 1:21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es un conocimiento, simplemente un conocimiento intelectual. El mundo le puede decir, sí, yo conozco a Dios, pero hacen su vida a su manera y como ellos quieren, pero su conocimiento no afecta su conducta. Le voy a decir algo, mi amado hermano, con mucho amor y respeto. Su conocimiento de Dios tiene que afectar su conducta. Su conocimiento de Dios bíblico debe afectar su conducta. Estas personas, su conocimiento no afectó su conducta. Mire lo que dice ahora 1 Tesalonicenses 4:3-5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Están los gentiles que sí conocen a Dios, pero a su manera. Y ese conocimiento es solo intelectual porque no ha afectado su conducta. El mundo que hoy vivimos es terrible, catastrófico. Un mundo lleno de pecado en donde ignoran a Dios, menosprecian a Dios, rechazan a Dios, deshonran a Dios con su conducta. Y el mundo los alaba y el mundo los aplaude. Salía el reportaje de un transgénero. Viola abiertamente la ley de Dios. Un transgénero. Pero esa persona se dedicaba a ayudar a los abuelitos de la sociedad, de la ciudad, y los ayudaba en este tiempo. Y la gente decía, qué linda persona, ya tiene el cielo ganado. Ya tiene el cielo ganado. Claro, como ayuda a las personas. Ellos tienen un conocimiento muy equivocado de Dios. Los que vemos aquí en este versículo, esas personas no conocen a Dios. Viven abiertamente en fornicación, en adulterio, viven en uniones libres, hacen lo que quieren. Total, no conocen a Dios, porque aquel que conoce a Dios,
su conducta será modificada. Aquel que conoce a Dios, a su Dios, su conducta es modificada. Pero no lo conoce de intelecto, sino que lo conoce y eso se aprecia en sus decisiones en su vida. Me encantó esta frase. Yo no soy mucho de meterme mucho a Facebook. He tenido ganas de salirme debido a tanta cosa que hay ya. Pero a veces coloco cosas y no puedo salirme de Facebook porque tengo que vigilar a los hermanos de la Iglesia Bautista de Pontevedra cuando ponen barbaridades y los llamo por interno y le digo, mi hermano, quite eso, por favor. No va con un creyente lo que usted acaba de escribir. Como no conoce a Dios, escribe cosas creyendo que están bien. Mire lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones. Quienes conocen su Biblia no deberían estar sorprendidos con el estado actual del mundo. ¿Les sorprende lo que estamos viviendo? ¿Le llama la atención lo que estamos viviendo? ¿Por qué debería asombrarle? Su Dios, al quien usted conoce, está en control y él toma decisiones y los mandó a encerrar a todos. Leía una frase esta mañana, Dios ha encerrado todos los ídolos. Pobres aquellos idólatras del fútbol, de los deportistas. Se quedaron sin fútbol. Y ahora, ¿dónde van los domingos en la tarde? ¿En qué gastan su plata? ¿En camisetas o entradas? Los ídolos del gimnasio, los ídolos de cualquier cosa hoy están encerrados. ¿Y qué les sorprende? Dios hoy puso un par y nos encerró a todos, porque Él sigue siendo Dios. Mire lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Ya voy terminando. Empecé a avisar que ya voy terminando. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocer a Dios. Porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi amado hermano, mire lo que está diciendo Dios acá. Yo me olvidaré de tus hijos. Muchas personas hoy en día, y está bien que sientan un sentido de compasión, perdona que la redundancia, que les dé pena, les dé tristeza ciertas cosas. Hoy en día están muriendo tantas personas. Y algunos dicen, ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Acaso no tiene misericordia? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no es solo bondadoso? Mis amados hermanos, la gente está muriendo porque tiene que morir, Dios lo ha establecido así. Y no solamente eso, sino que aquellas personas que mueren sin Cristo irán al sufrimiento eterno. Dios lo ha establecido así en su palabra. Y muchas personas, llamándose cristianos, a aquellas personas que mueren, dicen, ojalá Dios los tenga en su santo reino. Si no tenían a Cristo, murieron de virus y están esperando en la antesala del infierno sufriendo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso es muy duro. Claro, para usted que es un ser humano, para yo que soy un ser humano. Pero para el Dios que actúa, para el Dios de un carácter 3 veces santo, Dios toma sus decisiones. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pablo oraba. Cuando estaba preso, Pablo oraba. Usted que está encerrado, ore. ¿Y por qué oraba Pablo? Mire sus oraciones. ¿Cuáles eran sus motivos de oración? ¿Se acuerda cuando los miércoles decimos, bueno, nos puede dar sus motivos de oración? Mire por lo que oraba Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál era una de sus oraciones de Pablo por los creyentes de Éfeso? Para que conocieran de Dios. Mire lo que dice el libro de Colosenses. Mire los motivos de oración de Pablo. Otra epístola de la prisión. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo está preso, ocupa su tiempo orando. Y de pedir. ¿Qué pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese para qué es el resultado de las oraciones de Pablo. 1, para que andéis como es digno del Señor. El conocer a Dios
le llevará a usted y a mí a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero ir terminando ya haciéndole las siguientes preguntas. Una para hombres, una para mujeres, pero al final va para todas. Mire estas preguntas, por favor. ¿Está tranquilo en este tiempo porque conoce a su Dios y descansa en que Él sabe lo que hace? ¿Está tranquilo, está tranquila en este tiempo porque conoce a su Dios y sabe lo que Él hace? A veces mi señora, cuando yo voy a hacer algo, me imagino la cara de mi señora en estos momentos, yo voy a hacer algún arreglo en la casa y yo no soy muy bueno para eso. Ella me pregunta, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y esa pregunta a mí, usted le puede preguntar, ¿sabe lo que estás haciendo? Si usted conoce a su Dios, no necesita hacerle la pregunta, porque usted sabe lo que Él está haciendo. Está tranquilo, está tranquila, descansa en que el que lleva el volante es Dios. Por eso una de las cosas que hoy en día ya también trato de evitar, todos opinan hoy en día. Periodistas, locutores, futbolistas, pastores, pastoras que hay de todo lugar, opinan sobre el virus. Unos dicen, no, no es tan grave. Otros dicen, sí, es muy grave. Unos dicen, hay que mantener la cuarentena hasta diciembre. Otros dicen, no, ya hay que empezar a hacer la vida normal. Cuando al final usted dice, y bueno, ¿y a qué le creo? Mi hermano, créale a Dios. Él sí que sabe. Espere. Esperemos que Dios vaya mostrando su perfecta voluntad. Está tranquila en este tiempo porque conoce a su Dios y sabe que Él siempre ha provisto lo que necesitamos. Está tranquila, sobre todo las mujeres que van a la nevera o a la cocina y abren y ven que ya se va acabando y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora de dónde vamos a sacar? La tarjeta de crédito no está copada. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si usted conoce a su Dios, sabe que Dios proveerá lo que usted necesita. Dios ocupó cuervos, Dios ocupó personas, Dios hizo milagros, la alimentación de los 5,000, Dios ocupó un niño, Dios va a ocupar a su iglesia y a sus hermanos, y puede ocupar lo que sea. Pero si usted está intranquila es porque no conoce a su Dios, que no dejará que usted muera de hambre. Pastor, ¿me mandará sushi? Chuchicharrón, como dicen acá en Colombia. No, Dios manda lo que usted necesite. Tercero, está tranquilo y confiado porque conoce a su Dios y sabe cómo Él ha actuado a lo largo de su historia, de la historia bíblica. Claro, usted sabe, conoce a su Dios, sabe que Él toma decisiones. Sabe que Él es misericordioso, bondadoso. Sabe que Él toma decisiones. Pero si no lo conoce a su Dios en la Escritura, nervioso. Necesito pastillas para los nervios. Necesito pastillas para dormir. ¿Sabe que su Dios está en control? ¿Conoce esa frase, Dios es mi copiloto? Sí, me imagino que la sabe. ¿Le gusta? Dios es mi copiloto. No, a mí no me gusta. Por fin la entendí. Yo no quiero que Dios sea mi copiloto. Yo quiero que Dios sea mi piloto. Y Él es el piloto. Y finalmente, está tranquila porque conoce a su Dios y sabe que nunca nada se escapa de su control. Lo que nos faltaba, ahora va a pasar un meteorito cerquita de la Tierra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Con virus y más encima con un meteorito que se acerca a la Tierra. Qué terrible, Dios mío. Estamos de mal. Temblores. Y ahora lo que nos faltaba, temblores. Y ahora que nos falta terremoto. Ahora se viene la lluvia, la inundación. ¿Usted cree que Dios se quedó dormido o fue a dormir al cuarto? Dios, nada se le escapa de su control. Pero es que usted tiene que conocerlo. Voy terminando. Estos 3 libros son muy buenos 3 libros y yo se los recomiendo.
el conocimiento del Dios Santo. Lo que cristiano debe conocer, cada cristiano debe conocer, y este es nuestro extraordinario Dios, porque el Dios que usted tiene es un Dios extraordinario. Termino con lo siguiente. Mire, este es nuestro Dios. Es bueno. Amén. Es misericordioso. Ahora, no se olvide que cada vez que aparece la palabra misericordioso es que hay un miserable cerca, y esos miserables somos nosotros. Es un Dios que perdona, es un Dios que ama, es un Dios que restaura, es un Dios de oportunidades, es un Dios fiel, es un Dios que provee, es un Dios que consuela, es un Dios de compasión, es un Dios que sana, es un Dios que protege. Ese es su Dios. Pero este es el Dios que a muchos les gusta conocer. Mire, todo bonito, todo lindo, todo hermoso. Y personas impías, ese es su Dios. Pero ¿qué tal este Dios? Es un Dios de ira. Es un Dios de juicio. Es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios que quita la vida. Es un Dios que cierra puertas. Es un Dios que dice que no. Es un Dios que disciplina. Es un Dios que azota. Es un Dios que decide no sanar. No porque no tenga el poder, claro que puede hacerlo, pero se da cuenta que a nosotros nos gusta más este. Este es el Dios bonito. Este es el que a mí me gusta. Y ese es el Dios que conoce la mayoría de las personas. Pero este es el Dios también que hace parte de su carácter. Es un Dios de ira y de juicio. Es un Dios que disciplina. Es un Dios que azota, dice Hebreos capítulo 12. Es un Dios que dice que no. Es un Dios que no sana. Hay personas, creyentes aún, que dicen, sí, estoy luchando aquí con el cáncer. ¿Luchar? ¿Luchar? Sí, vaya a los doctores, tome los medicamentos, haga la operación. Pero la decisión de su enfermedad es una decisión que Dios toma. Y si Dios quiere llevárselo a través de esa situación a mi vida, se lo llevará. Mire este versículo, me encantaría que usted memorizara este versículo. Ya terminé. No alcancé hoy lo que quiero compartir con ustedes, al Dios no conocido. Si Dios lo permite, el próximo domingo o en 2 domingos más, terminaremos este estudio de al Dios no conocido, pero finalmente quiero terminar con este versículo y con una frase. Mas alábese en esto, Jeremías 9:24, el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, por supuesto, pero que también hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Abajo está la Nueva Traducción Viviente, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestro amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Si Dios lo permite, el próximo domingo terminaremos este estudio. Dice, la finalidad de conocer la palabra es conocer al Dios de la palabra. Esa es la finalidad. Me encantó esta frase, se habla mucho del amor de Dios, pero poco de su justicia. Por eso, muchos tienen una visión muy baja de Dios y están cegados en su pecado. Por eso todo aquel que muere, todo va al cielo. Dios ya lo está preparando. Mueren aquellos que han sido asesinos o cantantes de vallenato, perdón el ejemplo, vidas de pecado, de alcohol, de fiestas, y se atreven a decir, ahora Dios está escuchando vallenato en el cielo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y ese es el gran problema.
Del próximo domingo, si Dios lo permite, quiero compartir con ustedes los beneficios de conocer a Dios o las bendiciones de conocer a Dios. Porque hay muchos beneficios cuando usted conoce a Dios y hay muchas bendiciones de conocer a Dios. Por supuesto que sí. Querida iglesia, le animo a leer, a meditar, a estudiar y a entender su palabra. Si va a escribir algo, piénselo bien, porque puede estar escribiendo algo que es antibíblico en las redes y va a ser el oso. Antes de decir algo, vea bien qué es lo que va a decir con respecto a Dios. Ay, sí, yo le quiero decir esto. Está en un versículo, pero no me acuerdo dónde está. No se acuerda dónde está el versículo y más encima, cuando lo dice, dice mal el versículo. Eso es hacer el oso. Cuidado con querer servir a Dios de una mala manera. Cuidado con querer predicar y enseñar la palabra sin tener una vida de integridad y seriedad, que es lo que la palabra de Dios dice. Desde el próximo domingo, si Dios lo permite, veremos cómo conocer a Dios. Quiero terminar con esta frase. Esta frase de John Piper, que dice lo siguiente. Me imagino que ya la vio, ¿no? Me hizo pensar mucho. Uno de los grandes, perdón, lo tengo por acá, uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Agreguémosle en el último día la falta de oración y la falta de estudio bíblico y de conocer a Dios no fue por falta de tiempo, sino que el tiempo lo invertimos en otra cosa. Iglesia Bautista de Pontevedra, conozca a su Dios. Pero no solo intelectualmente, sino que afecte su conducta, que afecte mi conducta. Entienda, trate de entender por qué Dios toma decisiones así. ¿Por qué estamos viviendo este tiempo? Y lo principal, ¿para qué estamos viviendo este tiempo? Dios todas las cosas que hace, las hace con un propósito, para su gloria y su honra. Oramos por ustedes, mis amados hermanos. Mi esposa, mis hijos, la familia pastoral les manda un gran abrazo fraterno. Y el desafío es, conozca a su Dios. No trague entero. No diga cosas que no están en la Escritura. No escriba cosas que no están en la Escritura. No haga cosas para Dios que no cuentan con su aprobación. Permítame orar en esta mañana. Padre bueno, Padre santo, Padre justo, hemos escuchado tu palabra. Y el desafío es en este tiempo conocerte profundamente, saber cómo tú actúas, por qué tomas las decisiones que tomas, porque tú eres Dios y no tienes que pedirle permiso ni explicaciones a nadie. Señor, ayuda a la Iglesia Bautista de Pontevedra a conocerte íntimamente, a estudiar tu palabra, a entender tu palabra, a meditar, a conocerte. Y oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que ha estado aquí en esta mañana, a través de Zoom, a través de Facebook, de YouTube. Oramos por ellos. Y el liderazgo de la iglesia ora por cada uno de ustedes. Y que les guarde y les cuide, y estamos atentos para poder ayudar y apoyar como Dios nos ha pedido en su palabra. Oramos nuevamente por nuestra hermana Mireya. Señor, que tú obres y restablezcas su salud en tu perfecta voluntad. Seguimos orando por Daliris. Seguimos orando por aquellos hermanos que están pasando tiempos de necesidad. Señor, para que tú nos uses y nos ayudes a nosotros como iglesia para poder apoyar a aquellos que hoy están pasando momentos de dificultad. Y el Dios Todopoderoso proveerá y nos usará a nosotros. Padre, oramos por este gobierno, por el presidente, por la alcaldía, por los ministros. Señor, dale sabiduría. Muéstrale, Señor, las decisiones a tomar. Y nosotros como creyentes a apoyar, a orar y dejar de escribir cosas que no son bíblicas, Señor, porque tú nos mandas a orar y someternos a las autoridades. Padre,
Gracias por tu iglesia y que prestemos atención ahora al final a los avisos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, viene una alabanza ahora. Cantemos al Señor ahí en su casa. Dios les guarde. Chao. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, me cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Mis amados hermanos, retomé la palabra un minutito antes que venga mi hermano Cornelio con los avisos finales. Quiero pedir sus oraciones, me acaban de mandar un mensajito, que oremos por Esteban Cárdenas, nuestro hermano Esteban Cárdenas. Ore, anote ahí, ellos son una familia de Zipaquirá, él está bastante afectado de salud, probablemente lo van a tener que trasladar a Bogotá. Entonces pido sus oraciones por Esteban Cárdenas. No se olviden, mis amados hermanos, la oración del justo puede mucho y debemos orar para que el Señor haga su perfecta voluntad. Esteban Cárdenas, oremos por él, Dios tenga misericordia de él, obre en su salud. Amado hermano Cornelio, Dios le bendiga. Pasamos y terminamos con sus avisos. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos sido edificados en la palabra, al Dios no conocido. Qué bueno que empecemos a experimentar el grande amor de Dios en nuestros hogares. Vamos a pasar primero a unos anuncios y al final yo les voy a pedir a todos que por favor enciendan todas sus cámaras para despedirnos y terminar orando de esa manera. ¿Listos? En este momento vamos a hacer invitación para el sábado 25 de abril a las 3 p.m. Es una invitación especial para todas las mujeres. Desde los 12 años en adelante es una reunión
para que sean edificadas en la palabra, para que sean instruidas, para que puedan pasar un momento hermoso reunidas como mujeres desde los 12 años. Y también a las 5 de la tarde vamos a tener la reunión de hombres. Entonces, 5 de la tarde, reunión de hombres. Ya se les estará enviando a todos y también a las mujeres el link para que se conecten. Y también quiero hacer una invitación muy especial a todos los matrimonios. Por favor, esperamos que todos podamos participar en esta primera reunión prácticamente que tenemos del año, aunque no es la primera, pero va a ser el 1 de mayo a las 5 de la tarde. Por favor, es una invitación que les hacemos como ministerio para que podamos pasar un rato de edificación de la palabra, que también podamos ser instruidos como parejas y va a ser de mucha bendición. Entonces, quedan todos invitados para estas reuniones. Viernes 1 es un festivo, así que no hay disculpa ese día para no estar reunidos. Entonces, ahora sí les voy a pedir a todos que por favor enciendan sus cámaras. Para que terminemos orando. Pantalla completa. Cámaras, por favor. Todos. A mí. Buenos días. Hola. Por favor, solo cámaras. Solo cámaras, hola. Eso, gracias. Ahora sí vamos a orar de esta manera. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos sido edificados en su palabra, le hemos adorado y ha sido un tiempo maravilloso y que sigamos también fortalecidos durante el resto de la semana. Entonces, vamos a darle gracias juntos al Señor por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos has dado el privilegio y el honor de adorarte, Señor. Para nosotros es una bendición tan grande. Anhelamos ese día, Señor, cuando tú nos permitas volvernos a reunir para poder expresar, Señor, lo que muchas veces dejamos pasar por alto, Señor, para podernos saludar, tener ese tiempo de comunión entre hermanos, de valorar todas estas cosas, Señor, que las teníamos como tan superficiales, pero que ahora las vemos que son tan necesarias para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por la palabra que nos has dado. Señor, que esta palabra sea de fortaleza para nosotros durante esta semana y siempre, Señor. Dejamos en tus manos nuestros hogares, nuestras vidas también las dejamos en tus manos. Oramos por nuestros hermanos que tienen que salir a trabajar también durante la semana, para que también estén bajo tu protección, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que haces, por lo que seguirás haciendo, por la provisión, por todo te damos gracias, Señor, porque has sido nuestro sostén y eres suficiente en todas nuestras necesidades. En todas nuestras necesidades nos has provisto, Señor. Te adoramos y te alabamos, Padre, con todo nuestro ser. Que te exaltemos en nuestros hogares, que abramos las escrituras en nuestros hogares, Señor. Que como sacerdotes de nuestros hogares, Señor, también instruyamos a nuestros hijos. Nuestro hogar sea instruido por tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición tan grande habernos encontrado por estos medios. Chao. Bendiciones. Chao, Javiercito. Chao, Marquito. Aire acondicionado necesito. Chao. Chao. Chao a todos, hermanos. Que Dios les bendiga.
los bendiga. Estamos tantito de la iglesia. Más está por ahí. Chao a todos. Luego a todos. Chao. 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 Hola, Max. Parece cuando terminaba el culto, nadie se quería ir. Ya, todos, 2-0. Chao, Sarita. Charles. ¿Dónde lo quiero, pastor? Esperarse, oramos por ti. Sí. Chao, chao. Gato y salga usted, Charles. Chao, Freddy. Dios les bendiga.